Buenos días, hermanos y hermanas. Les vamos a compartir la reflexión de este 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, desde la BINAES o Biblioteca Nacional de El Salvador. Desde el sexto piso vamos a compartir la reflexión del Evangelio. ¿Y por qué, dirán ustedes, hemos venido hasta acá? Pues lo hacemos con el siguiente objetivo: para que cada uno de ustedes conozca desde el sexto piso la Catedral de San Salvador. Así que desde ese lugar, para que usted aprecie la Catedral de San Salvador, vamos a compartirles la reflexión del Evangelio de este domingo 26 de enero, día dedicado a la palabra de Dios. Agradecido ahí con los colaboradores de este lugar que nos han permitido que desde acá pueda compartirles la reflexión del Evangelio. ¿Por qué estoy por acá? Porque me interesa que cada uno de ustedes también vea una imagen, un panorama de la Catedral de San Salvador. Y es que, pues, en este domingo dedicado a la palabra de Dios, en este año también del jubileo, es necesario que nosotros conozcamos los diferentes templos autorizados para que nosotros podamos peregrinar, para que podamos visitarlos. Y la catedral es uno de esos. Así que desde este lugar les vamos a compartir la reflexión del Evangelio de este tercer domingo dedicado a la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por sintonizar nuestra reflexión del Evangelio en mi canal de YouTube. Hoy nos encontramos en la Catedral de San Salvador, pero estamos en el sexto piso de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Hoy les voy a compartir la reflexión del Evangelio en este tercer domingo del tiempo ordinario, donde la Iglesia nos habla y es dedicado a la palabra de Dios. Así que vamos a leer el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se encuentra en San Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. También se encuentra en el capítulo 4, versículos del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva,
para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado un texto bíblico donde Jesús le da importancia, resalta la palabra de Dios. Y es que el Papa Francisco ha instaurado este domingo como el domingo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros como cristianos católicos también le demos importancia a la palabra de Dios, a la Biblia, a las diferentes formas en que nosotros podemos tener ese encuentro a través de la palabra de Dios. Por eso, hoy Jesús en el Evangelio nos presenta cómo Él iba a las sinagogas para compartir, para leer la palabra de Dios, la palabra de los profetas, lo que estaba escrito en los libros del Antiguo Testamento, como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Entonces, yo quiero centrar mi pequeña reflexión en esta mañana a que le demos importancia a la palabra de Dios, que como cristianos católicos también nos identifique la palabra de Dios, que nos identifique la Biblia, que le demos esa importancia de leerla, de estudiarla, de comprenderla, así como lo hizo Jesús. Hoy, en este mensaje que Jesús nos ha dado a través del Evangelio, hay algo también que llama la atención, y es que dice que el año de gracia del Señor se ha proclamado. ¿Por qué se ha proclamado este año de gracia? Porque habla de su presencia en esta vida como Salvador del mundo. Así que hoy, que también la iglesia está celebrando el jubileo 2025, también nosotros aprovechemos ese tiempo de gracia para que visitemos los diferentes lugares autorizados por la iglesia a nivel general, pero sobre todo en El Salvador, como podemos ver el templo de la Catedral de San Salvador. Acá nosotros podemos venir para que peregrinemos y juntos logremos esas indulgencias plenarias que nos permiten vivir en gracia. Entonces, hoy en este domingo de la palabra de Dios, quisiera que cada uno de todos nosotros hiciéramos ese pequeño compromiso de tener ese amor a la palabra de Dios, de darle el realce que se necesita a la palabra de Dios, para que en esas pequeñas comunidades, en esos grupos, en esos ministerios, en esos movimientos de la iglesia, también nosotros podamos leer la palabra de Dios, que nosotros utilicemos la palabra de Dios, que nosotros le demos ese realce a la palabra de Dios. Entonces, que no sea solo un día más que la iglesia nos ha dejado como el domingo de la palabra de Dios, sino que también nosotros lo demos a conocer, lo demostremos y aprendamos, que hagamos pequeños compromisos. Por ejemplo, este día que es dedicado a la palabra de Dios, a que nos comprometamos a leer, por ejemplo, un versículo, unos 10 versículos o un capítulo de cada libro de la Biblia, y así en el transcurso del año es probable que cuando el próximo enero, el tercer domingo del tiempo ordinario, ya hayamos leído la mayor parte de la Biblia. Así que, hermanos y hermanas, desde acá yo les pido en el nombre del Señor que aprovechemos este día dedicado a la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté entronizada en nuestros templos, esté entronizada en nuestros hogares, esté entronizada en cada uno de los movimientos, que la palabra de Dios sea el centro de nuestra oración, de nuestras formaciones. Desde acá, en este momento, vamos a concluir con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana quiero darte las gracias porque tú eres un Padre bueno, un Padre amoroso. Gracias por dejarnos tu palabra de Dios para que ilumine nuestros pasos, para que ilumine nuestra mente, para que ilumine cada proyecto, cada decisión de nuestra vida. Hoy
Te quiero pedir también por cada uno de mis hermanos y hermanas que están pasando alguna dificultad, que están pasando algún problema, alguna enfermedad, para que a través de la palabra de Dios ellos puedan encontrar ese refugio, puedan encontrar ese alivio, puedan encontrar esa respuesta. Que cada uno de todos nosotros en esos momentos difíciles, en esos momentos de tribulaciones, acudamos a la palabra de Dios para encontrar una respuesta a través del mensaje que nos des, de la lectura que hagamos a diario. Te doy gracias también por la familia que nos das a cada uno de todos nosotros. Gracias por la iglesia, gracias por la jerarquía de la iglesia, por cada uno de los sacerdotes que nos asisten en las diferentes parroquias. Vamos a pedirle la bendición a nuestra Madre Santísima diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me quieres tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y muchas gracias por seguirnos a través de las diferentes redes sociales. El 30 de septiembre de 2019, el Papa Francisco, con la carta apostólica Aperuit Illis, estableció que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. El Domingo de la Palabra nos permite a nosotros los cristianos recordar y reforzar la invitación de Jesús a escuchar y custodiar su palabra para poder ofrecer al mundo un testimonio de esperanza que consienta ir más allá de las dificultades que vivimos en el momento presente. Hermanos, para vivir la sexta edición del Domingo de la Palabra de Dios, que se celebrará en toda la Iglesia el próximo 26 de enero de 2025, el Papa eligió como lema las palabras del salmista: espero en tu palabra. Se trata de un grito de esperanza del hombre que en el momento de la angustia, de la tribulación, del sinsentido, grita a Dios y pone toda su esperanza en Él. Pues que la celebración del domingo dedicado a la palabra haga crecer en todos nosotros, pueblo de Dios, la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura. Hermanos, dispongámonos a vivir con fe este domingo de la palabra de Dios, a escuchar su palabra y sobre todo a tratar de vivirla.